Primero les decía, bienvenidos, un gusto que estén acá en el taller temprano. Mi nombre es Paola Díaz, soy de la Regional Río Segundo y dentro de la Regional ocupo el cargo de vicepresidente. Primero, antes que todo, quería aclararles que los celulares si los pueden poner en silencio para que el disertante pueda hablar tranquilo, que hagamos silencio para mantener el orden y que, bueno, obviamente no se puede fumar. El taller va a ser 20 minutos de exposición, tal vez un poquito más, y los segundos 20 minutos van a ser de preguntas para que puedan interactuar con Nicolás y, bueno, y sacarse dudas y hacer algo más interactuado. Pero los primeros 20 son de exposición de él. Paso a presentar a Nicolás. Nicolás Sosa es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba. Es máster en gestión de suelos y aguas, investigadora en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, en la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi. Además, coordina el módulo de aplicación de residuos agropecuarios en el Programa Nacional de Suelos de INTA. Buenos días, muchas gracias a Presid por la invitación y bueno, para comenzar la charla, como bien dice el título, uso agronómico de residuos orgánicos de origen animal. La idea es poder dar a conocer algunos aspectos y tener en cuenta que lo que en muchas explotaciones se considera un problema se puede transformar en un recurso estratégico de la producción y al final de la presentación voy a mostrar ensayos donde utilizamos estos subproductos, porque en realidad está mal llamado un residuo, porque en realidad un residuo es algo que se desecha y esto es algo que debemos aprovechar, es decir, darle un valor económico para transformar ese residuo en un recurso o subproducto. Como antecedente, bueno, la producción animal en Argentina evolucionó hacia sistemas intensivos y concentrados, tanto en la producción porcina, bovina de carne o de leche o aviar. Esto es una tendencia y no se va a revertir. Esto genera concentración de zonas de residuos o subproductos en zonas específicas del territorio. Por ejemplo, la zona de Crespo, la producción aviar realmente está generando excedentes de subproductos. Estos subproductos tienen una composición variable que depende de muchos factores, como ser la edad y tipo del animal, sistema de manejo, tipo de alimentación, época del año. Y por eso es muy importante hacer una caracterización siempre que se vaya a utilizar estos subproductos. A su vez tienen un alto porcentaje de nutrientes excretados a través de heces y orina, con lo cual podemos recuperarlos y darle un valor dentro de la producción. Como para que tengas una idea, yo me voy a enfocar más en lo que son efluentes de la producción de leche, principalmente efluentes y residuos sólidos. Y este gráfico nos muestra qué porcentaje pequeño se puede ir del sistema, es decir, o bien que se destina para producción de leche o que queda retenido en el organismo del animal, y qué porcentaje amplio se puede recuperar a través de heces y orina. Fíjense, para los distintos nutrientes, que entre el 75 y el 80% podemos recuperarlo. Entonces, es muy importante darle una utilidad posterior a estos subproductos. ¿Para qué pasa con la producción en Argentina? Vemos cómo se incrementó el año 93 hasta la actualidad, tanto el área de siembra, pero la producción se incrementó en una proporción mayor. ¿Y qué pasó? Hay una escasa reposición de nutrientes a través de fertilizantes en Argentina, que en algunos casos llega hasta el 50%, pero en la mayoría está por debajo. Es decir, se está haciendo una minería de nutrientes. Y por mostrar uno de los mapas elaborados por Sainz Rosas en Balcarce, vemos cómo el contenido de materia orgánica en los suelos de la región pampeana se redujo entre el 30 y el 50%, considerando suelos prístinos, es decir, no laboreados, contra suelos agrícolas. Y bueno, entonces surge que el reciclado de nutrientes, por uso de estos subproductos, puede transformarse en una ayuda para mitigar estas deficiencias en la reposición de nutrientes. Y también que el uso de esos productos no solo aumenta la producción de cultivos por su función como fertilizante, sino que también contribuye a generar un sistema sustentable, dado que mejora las condiciones químicas, físicas y biológicas
de los suelos. Ahora bien, no siempre estos efluentes o subproductos pueden ser una solución, muchas veces son un problema, como en este caso, que vemos que hay fosas que no están impermeabilizadas, fosas que están rebalsadas. ¿Y qué pasa? Podemos estar contaminando agua de napa, luego el destino final es un curso de agua, como podemos ver en esta imagen, que es un tambo que está ubicado en la ruta 70 entre Freire y Rafaela, donde de una fosa pasa directamente a la cuneta, y el destino final, como por ejemplo pasó este último año y el anterior, donde hay muchas inundaciones, termina siendo un curso de agua. Entonces estamos contaminando esos cursos producto de un manejo inadecuado de estos subproductos. ¿Cómo están compuestos estos subproductos? Todos tienen aproximadamente la misma composición desde el punto de vista cualitativo, macro y micronutrientes, pero lo que varía es su composición cualitativa y depende principalmente del sistema de manejo. Nosotros veíamos hace 20 años atrás que el 90% de los tambos se basaba en la producción pastoril, donde el animal está siempre en el campo y solo recolectábamos el efluente que se almacenaba o bien en el corral de espera o de las instalaciones de ordeña. Luego pasamos a sistemas tipo dry lot, donde el animal ya no sale a pastorear, pero podemos recuperar tanto lo de las instalaciones de ordeña más los sólidos que se depositan en los corrales donde se encuentra encerrado el animal. Y también este tipo de explotaciones donde ya tenemos pisos de concreto, donde podemos recolectar el 100% de los subproductos generados en el sistema. También depende del tipo de alimentación y por supuesto de la época del año, porque en verano, lógicamente producto de las lluvias, tenemos unos subproductos mucho más diluidos y por ende con un contenido menor de nutrientes. Ahora bien, ¿qué composición tienen estos efluentes? Debemos diferenciar muy bien efluentes líquidos de residuos sólidos. El efluente líquido de tambo es un efluente muy diluido, donde el 90-98% es agua, y esta es una caracterización donde a partir de 10 metros cúbicos, que son 10.000 litros, tenemos aproximadamente 20 kilos de materia orgánica, casi 2 kilos de nitrógeno, 4,59 de pentóxido y 4,34 de óxido de potasio. Esta es una caracterización hecha por INTA Rafaela de efluentes líquidos de tambo. Ahora bien, si por una cuestión de manejo queremos separar los sólidos del efluente, ya sea bien por un tamiz o por un tornillo, lo que hacemos es concentrar en el sólido los nutrientes. Es decir, hay una relación entre 30:1 entre el líquido y el sólido. Entonces, cuando vamos a una caracterización, vemos que en el mismo volumen, es decir, en 10 toneladas, tenemos 1.200 kilos de materia orgánica, 35 kilos de nitrógeno por cada 10 toneladas, 29 de pentóxido y 38 de óxido de potasio. Es decir, vemos cómo se incrementa este contenido nutricional por una cuestión de manejo. Y un aspecto que no debemos descartar es el tema legal. Hoy en día toda la legislación para usar este tipo de subproductos depende de cada una de las provincias. Son decretos provinciales y no hay una ley nacional que los regule. Estos no interesan los números, simplemente lo que quiero decir es que son muy estrictas estas legislaciones para que el productor pueda hacer uso de estos subproductos. Como por ejemplo podemos ver acá, se pedía DQO, DBO, y se ponía un límite al valor de nitrógeno sin tener en cuenta un balance de nutrientes. Entonces creo que estaban un poco obsoletas y debían modificarse. Eso hicimos en la provincia de Córdoba, que va a marcar el puntapié para que las otras provincias lo puedan continuar haciendo, donde se hizo a partir del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, una convocatoria a todas las instituciones relacionadas al agro a ver qué podían incluir para que los productores dentro de un marco legal puedan operar correctamente el tema de residuos. Y lo que surgió es el decreto 847, que se aprobó hace 20 días, es algo muy nuevo, que lo que incorpora esta reglamentación de estándares y normas sobre vertidos para la preservación del recurso hídrico provincial es, primero, contempla el suelo como cuerpo receptor, que anteriormente no lo contemplaba, y lo que incorpora como novedad
el reuso agrícola o uso agronómico de subproductos de la producción pecuaria. ¿Cuál es el significado de esto del uso agronómico? El aprovechamiento en la actividad agronómica del agua, nutrientes y materia orgánica presentes en los efluentes líquidos tratados. Y esto es muy importante porque, como les decía, antes exigían, cuando se iba a aplicar un subproducto al suelo, parámetros como DBO y DQO. Y cuando uno va a hacer un muestreo del suelo, son determinaciones que el laboratorio no las puede medir. Sí podemos medir materia orgánica, pero no DBO. Entonces estaban pidiendo requisitos que después eran llevados a la práctica, imposibles de cumplir. Entonces, esto ya se hizo en Córdoba, seguramente en las otras provincias en poco tiempo ya se va a modificar esta legislación. Ahora bien, muchas veces en los campos vemos situaciones como estas, donde se producen costras en la superficie o bien hay una estratificación de los efluentes en las lagunas. Entonces, es muy importante hacer una remoción previa antes de hacer una aplicación de estos efluentes. Fíjense cómo el fósforo decanta, nitrógeno orgánico también, en cambio nitrógeno amoniacal y potasio se distribuyen uniformemente en toda la laguna. Entonces, para lograr un producto homogéneo previo a su aplicación, es importante utilizar este tipo de equipos que son removedores de estiércol. Fíjense, hay lagunas con superficies muy grandes donde también existe equipamiento para este tipo de lagunas. Es muy importante para lograr un producto homogéneo y que los nutrientes que vamos a aplicar del estercolera 1 a la estercolera 50 tengan el mismo contenido nutricional, porque si no vamos a estar aplicando en zonas más nutrientes que en otras y por ende la aplicación no va a resultar lo más óptima posible. ¿Qué tipo de maquinarias tenemos para la aplicación? Si bien en el mercado nacional esta es la máquina más difundida, hay otros sistemas donde pueden depositar el efluente sobre la superficie del suelo y otros sistemas que son más difíciles que se puedan aplicar en Argentina por la siembra directa, donde incorporan el efluente. Este lo inyecta a unos 10-15 centímetros de profundidad y este hace un trabajo muy similar de una sembradora de siembra directa. Para que tengamos una idea, acá tenemos fotos más de cerca de este tipo de máquinas. Esta yo creo que es la máquina que mejor se podría adaptar a sistemas argentinos y tiene una ventaja importante, que al aplicarlo sobre el suelo se disminuye mucho la dispersión de olores y por otro lado se puede aplicar en días de viento, no habría problemas y la volatilización se reduce bastante con respecto al método de abanico, que es el más difundido en Argentina. Esta es la máquina que les decía que hace un trabajo muy similar a la sembradora de siembra directa. Fíjense, se ven pequeños surcos en la superficie y lo inyecta a unos 5 centímetros de profundidad. Es una máquina muy eficiente porque la pérdida de volatilización es muy baja. Para residuos sólidos tenemos este tipo de maquinaria que es parecido a una fertilizadora tradicional, donde dos platos horizontales distribuyen el material, y este tipo de máquinas que son más modernas, donde hay una compuerta que va acarreando el material hacia el sistema de distribución compuesto por sinfines verticales, y a mi criterio tiene una mejor distribución del material que las fertilizadoras convencionales. Ahora, siempre hacen aplicaciones ya sea de líquidos o de sólidos, es muy importante hacer una superposición entre pasadas. ¿Y por qué? Porque muchas veces el ancho de trabajo no es igual que el ancho de distribución. Entonces, para garantizar una uniformidad en todo el terreno, haciendo una superposición entre pasadas, logramos una mayor homogeneidad y distribución. ¿Qué podemos hacer a campo para conocer el contenido nutricional? Bueno, hay equipos que pueden medir conductividad eléctrica y indirectamente indican el valor de nitrógeno amoniacal. Fíjense que hay un buen ajuste, no tanto con nitrógeno total, no tanto con fósforo, pero sí con potasio. Entonces podríamos estimar el contenido de nitrógeno amoniacal a partir de la lectura de conductividad eléctrica. ¿Y para qué nos puede servir esto? Para hacer, por ejemplo, aplicaciones de acuerdo a diferentes zonas de manejo.
Y esta imagen la muestro porque este proyecto fue presentado en la Feria Agritecnia del año 2015 y ganó una de las medallas de oro de esa exposición, donde 5 empresas se asociaron para trabajar en un proyecto que se llama Manejo de Nutrientes Conectados, donde lo que hacen, tanto a partir de fertilizaciones orgánicas o minerales, manejan todo en forma integrada en una base de datos y las máquinas estas van aplicando en función de las necesidades y de la dosificación que uno cargue en la prescripción. Entonces es una manera muy eficiente de trabajar, y si bien nosotros estamos lejos todavía de llegar, quería mostrarles hacia dónde va avanzando el mundo y qué nuevas tecnologías ya hay incorporadas. Bueno, y para mostrar algunos resultados de ensayos que hicimos, en primer lugar voy a mostrar un ensayo en una rotación trigo-soja que hicimos durante 3 años en ITA Rafaela. Previo a la siembra de cada uno de los cultivos se aplicaban efluentes. Las dosis que aplicábamos eran de 30 metros cúbicos, 60 metros cúbicos y una parcela testigo sin aplicación de efluentes. Estos son los resultados productivos de los 3 años de trigo. Fíjense, el primer año fue un año muy seco, la campaña 2013, donde los rendimientos fueron muy bajos, pero vimos un incremento a medida que se incrementaba la dosis de efluente. Estos son los resultados productivos del cultivo de soja para las 3 campañas. La última campaña, como todos sabrán, fue una campaña donde el agua nos jugó una mala pasada, se inundó bastante el ensayo y estos fueron los resultados productivos. Pero lo que podemos ver en años buenos, que el rendimiento es bastante aceptable a medida que incrementamos la dosis de efluente. Ahora bien, si nosotros consideramos la producción de estos cultivos en los 3 años, fíjense para trigo, pasando de una parcela testigo a la de 30.000 litros por hectárea, un incremento de 882 kilos por hectárea, y en la de 60.000 metros cúbicos incrementamos la producción respecto al testigo en 1.900 kilos, es decir, un incremento significativo en la producción comparando la producción promedio de los 3 años para estos 3 tratamientos. Y en soja vemos que la diferencia entre 30 y 60 no es muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, soja, el hecho de la fijación biológica del nitrógeno hace que se independice un poco del nitrógeno aportado con el efluente, entonces no vimos la respuesta que esperábamos. Este cuadro lo muestro como para no que se queden con los números, sino simplemente para que vean, por ejemplo, la variabilidad que tiene el efluente. Fíjense, esta es la caracterización previa a la aplicación de cada uno de los tratamientos. Y fíjense cómo varía, por ejemplo, el caso del potasio, 454, 696, y así para todos los años donde aplicamos. Es simplemente para que se lleven la idea de la variabilidad que tiene el efluente de campo. Esta es una imagen donde mostramos cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio aplicado con la dosis de 30.000 y 60.000 litros para las 3 campañas y los 2 cultivos, es decir, ahí aplicamos 166 kilos de nitrógeno, 16 de fósforo y 106 de potasio con la dosis de 30.000 y el doble en la dosis de 60.000. Y si hacemos un balance de nutrientes, lo que exportó el cultivo en estos 3 años, en la rotación, fíjense que en nitrógeno podríamos estar cubriendo las necesidades. Nosotros acá no tuvimos en cuenta la fijación biológica. Si tenemos en cuenta la fijación biológica, entonces el balance se tornaría positivo. Y también para potasio, con la dosis de 60.000 litros, estamos cubriendo el requerimiento. O sea, el requerimiento fue 151 y nosotros estamos aportando con la dosis de 60.000 212, es decir, también cubrimos las necesidades. Estamos un poquito por debajo para lo que hace a fósforo. Casi con el efluente cubrimos la mitad de las necesidades de la rotación en estos 3 años. Y respecto a la oferta de nutrientes al comienzo del ensayo, vemos que es un suelo bastante bien provisto, estaba con 277 materia orgánica, 30 partes por millón de fósforo. Y luego de estos son los datos de
del muestreo de suelo luego de 2 años de rotación. Todavía no tengo los del tercer año, entonces por eso no los muestro, pero vemos cómo en 3 parámetros que quizás son los de mayor importancia porque nos va a dar o sea, son parámetros de fertilidad potencial del suelo, vemos cómo se incrementó materia orgánica a medida que incrementamos la dosis de nitrógeno, la dosis de fluente, vemos cómo se incrementó el nitrógeno total y también el contenido de fósforo en las parcelas con mayor aplicación de fluente. Otro de los ensayos que quiero mostrar es una rotación maíz-soja, trigo-soja, que también fue 3 años la rotación. Este es el rendimiento productivo que obtuvimos en el maíz, que comenzamos en la campaña 12-3, también en INTA Rafaela. Vemos que a medida que incrementamos la dosis, lo explico primero, había 3 tratamientos, que eran la parcela principal, no tengo un tratamiento testigo sin aplicación, y 2 tratamientos con 30.000 y 60.000 litros. Y un tratamiento secundario, que eran 0, 50, 100 y 150 kilos de nitrógeno aplicado en forma de urea por hectárea. Y bueno, estos son los rendimientos productivos. Vemos que a medida que incrementamos la dosis de nitrógeno hay una mayor respuesta en maíz, logrando las dosis más altas para 100 y 150 kilos de nitrógeno combinado con 30 metros cúbicos de fluente, y para la dosis de 150 y 60 metros cúbicos por hectárea. Si vemos la eficiencia de uso de nitrógeno, lo que nos interesa ver es cómo cae la eficiencia a medida que incrementamos la dosis de nitrógeno, lo cual es esperar. Fíjense en este rendimiento, en la campaña siguiente de soja, cómo es más estable el rendimiento en soja y no hay diferencias significativas a medida que incrementamos la dosis de nitrógeno. Fíjense, en 60 no obtuvimos la mayor dosis de rendimiento, sino que lo obtuvimos donde aplicamos 30 y 150 kilos de N. Ahora bien, ¿qué pasó en trigo? En trigo, producto que es una gramínea, demanda más nitrógeno. Ahí sí volvimos a encontrar una buena respuesta en la dosis donde aplicamos el fluente y las dosis más altas de nitrógeno. Y en trigo vemos un comportamiento similar en la eficiencia de uso de nitrógeno respecto de nitrógeno. Y las diferencias más grandes se ven en las dosis más bajas, es decir, en las dosis altas se diluye porque el nitrógeno que viene del fertilizante es suficiente para equiparar las necesidades del cultivo. Nuevamente la soja de segunda sembrada después del trigo, vemos que hay un rendimiento bastante dispar y no obtenemos grandes diferencias producto tanto de la dosis de fluente como del fertilizante aplicado. Este es un gráfico donde mostramos la mineralización tanto del cultivo de maíz y de trigo, y lógicamente el maíz va a ser superior a esta mineralización producto de las temperaturas. Si bien las dosis son diferentes, no hay una diferencia grande entre 30 y 60 metros cúbicos en lo que hace a mineralización, y sí en trigo vemos una leve diferencia con respecto a la dosis donde aplicamos 60 metros cúbicos. Bueno, y para ir finalizando, un tercer ensayo que hicimos en la localidad de Las Varillas con un estiércol recolectado de un dry lot. Este es el campo, una vista aérea del campo. Nosotros sabemos que por estudios de INTA Rafaela, aproximadamente en estos 4 metros que es el lugar donde la vaca se deposita para comer, deposita entre el 30 y 40% de las heces diarias, que representan aproximadamente 20 kilos de estiércol por vaca por día. Lo que hace el productor es pasar 2 veces por semana una pala limpiando este espacio que es de cemento, y una vez por semana pasa un rabasto por los corrales. Estas son las palas que utilizan, los modelos de palas existentes para hacer este tipo de tareas. Estas son las pilas de estiércol que iba recolectando. Utilizamos una estercolera equipada con una balanza para ajustar mejor las dosis, y las dosis que utilizamos fueron las siguientes: un tratamiento sin aplicación de estiércol, 10.000, 20.000 y 30.000 kilos por hectárea de estiércol aplicamos,
y la mitad del ensayo a su vez se sembró con 45 kilos de arrancador y en B6 se aplicaron 100 kilos de guano. Cuando analizamos los factores vimos que no había interacción entre dosis de estiércol y fertilización, entonces analizamos por separado cada uno de los factores. Y respecto a la dosis de estiércol vemos que hay diferencias significativas entre la dosis de 30.000 con respecto al testigo y no así entre 10.000 y 20.000 respecto del tratamiento sin aplicación de estiércol. Cuando vamos a analizar las parcelas donde se incorporó el fertilizante, vemos que no hay una respuesta por esa incorporación de 45 kilos por hectárea de arrancador más el guano aplicado en B6. Dentro de los parámetros químicos evaluados previo a la aplicación del estiércol, vemos que también era un suelo medianamente bien provisto de materia orgánica, de fósforo, y cuando analizamos el suelo posterior a la cosecha del cultivo, nos encontramos con un incremento significativo de la variable materia orgánica para las 3 dosis. Fíjense que en las 3 logramos incrementos de materia orgánica. Lo mismo con fósforo, tuvimos un incremento para las 3 dosis. Y bueno, para ir terminando, consideraciones finales. La utilización de subproductos debe ser tomada como una estrategia a largo plazo donde se preserva el medio ambiente y se conserva la fertilidad del suelo. Son una alternativa viable para reutilizarlos dentro del sistema y evitar una fuente de contaminación. Es posible considerar que una fertilización basada exclusivamente en aportes de estiércol podría reducir o sustituir en gran parte los aportes con fertilizantes minerales. Se observa un importante incremento de la fertilidad potencial y actual de los lotes, producto de la incorporación de residuos orgánicos. Y es importante e indispensable conocer la calidad del subproducto utilizado para prevenir potenciales daños al suelo, además de monitorear periódicamente el suelo intercambiable y las propiedades físicas del suelo. Esto es algo que siempre recomiendo, siempre nosotros tenemos que hacer un balance y tenemos entonces que muestrear siempre el suelo previo a la aplicación de fluente, hacer una caracterización del subproducto que vamos a aplicar y también conocer los requerimientos del cultivo para ajustar la dosis adecuada y no excedernos en las aplicaciones. Muchas gracias. Bueno, ahora es el momento de las preguntas. Van levantando la mano y les acercamos el micrófono para que puedan preguntarle a Nicolás. No sé si tienen alguna pregunta. Arranco, tengo varias. Sí, la pregunta es cómo haces la aplicación de 30 y 60.000 kilos, con qué equipo lo aplicás, cuánto tiempo te lleva y cuánto sale. Bien. La aplicación la hicimos con una estercolera para el caso de fluentes líquidos, como la que se mostraba, una de aspersión en abanico, que como la que está, la roja está ahí afuera, es una maquinaria que hay muchas empresas nacionales que le están fabricando. Nosotros la hicimos siempre previo a la siembra de los cultivos, aproximadamente entre una semana y 10 días antes de la siembra, y el costo de aplicación eso lo maneja el contratista. Yo le puedo dar un precio de referencia de lo que me pasa. Nosotros tratamos de consultar a distintos contratistas para ver qué precio están manejando y hoy en día están en torno de los 600, 650 pesos la hora de aplicación. Eso para fluentes líquidos. Para sólidos sé que lo manejan por carros, que es diferente. Pero no son 30.000, 30 y 60.000, muchísimo. ¿Cuánto tarda la aplicación de eso? Porque si va con más de 4.000 kilos. ¿Sí? Todo va a depender de la distancia a la cual tenga que, o el lote, la distancia del lote desde la fosa hasta el lote donde vamos a estar aplicando. Pero por hora de aplicación se hacen entre 3 y 4 carros de acuerdo a la distancia. Pueden ser 6 si vamos a aplicar al lado de un lote al lado de la laguna. Lo cual, una hora o un hectárea. Sí, lo cual yo es algo que no recomiendo, pero una práctica que lo vemos en muchos establecimientos, que siempre aplican en el lote contiguo a la laguna. Si hacen un análisis de suelo van a ver que realmente están con niveles altísimos de nutrientes, entonces lo recomendable es ir rotando los lotes donde se va a hacer esta aplicación. Bueno, pero igual es caro. Sí, pero hay que ver el beneficio. El beneficio es importante y sobre todo
teniendo en cuenta que si se mejora materia orgánica, fósforo, nitrógeno total, que son parámetros de fertilidad potencial, es decir, nosotros estamos logrando un beneficio a largo plazo, no solo en el cultivo inmediato, sino para los cultivos siguientes que se van a estar sembrando. Con respecto a la pregunta que hizo el señor, yo tengo la experiencia de haber hecho la distribución. La verdad es que el rendimiento fue un 20% superior en materia seca a la confección del silo. Me alcanzó para pagar todo el costo de haber hecho la distribución. No quiere decir que gané, pero solucioné un grave problema del efluente, un grave problema. Lo que sí la pregunta sería, esta variación que vos mostrás acá de mayor rendimiento o respuesta, también debe variar mucho según el tipo de suelo. Cuanto más pobre el suelo, probable que la respuesta sea superior, ¿no? Seguramente la respuesta va a ser superior, sí. Cuanto menor sea el contenido nutricional del suelo, la respuesta va a ser mayor. Un tema, estoy totalmente de acuerdo. Yo hago con mucho menos kilos, prefiero hacer más hectáreas con menos kilos. Estoy haciendo 5.000 kilos, 6.000 kilos por hectárea. Y entonces tengo una respuesta mucho más importante, más eficiente en los primeros kilos, como decía, en el uso de los nutrientes, en mayor superficie y para hacer todos los años. Y la pregunta con 30, 60 y 60.000 kilos, ¿cada cuánto tiempo se puede hacer ahí arriba? ¿Todos los años se puede hacerlo? Todo va a depender de como le dije, de la calidad del agua. Si hablamos de efluente de tambo, me está hablando... Sólidos. Ah, sólidos, bueno. ¿Qué corrales? Está bien, hay que tener en cuenta otras cosas. Yo, por ejemplo, para sólidos, manejé dosis de 10.000, 20.000 y 30.000 del barrio de los corrales. Y, por ejemplo, dependiendo si hay una producción, por ejemplo, avícola, estuvimos haciendo ensayos donde agarramos 5.000, 10.000 y 15.000, ¿no? No aplicamos para sólidos dosis de 60.000. Pero para lo que usted me pregunta, yo calculo que con la dosis de 5.000 kilos no va a tener problemas en aplicar todos los años una por año. No, eso sí que no tengo problema. Yo tengo una dosis de 30.000 kilos. ¿Y se puede aplicar 30.000 kilos todos los años o hay que aplicarlo cada 3 años, 2 años, 3? Yo creo que lo recomendable es hacer un muestreo de suelo para ver cómo estamos de acuerdo principalmente al sodio y la conductividad eléctrica, que por ahí pueden ser dos parámetros que pueden afectar negativamente la producción de los cultivos. Entonces, si yo estoy incrementando mi nivel de nutrientes y no tengo ningún problema respecto de la conductividad y sodio, puedo continuar aplicando. Pero si ya veo que estoy incrementando el nivel de sodio, yo le recomendaría que deje pasar un año sin aplicar. Tengamos en cuenta que también las lluvias lavan la sal en el perfil del suelo, entonces muchas veces, yo lo mostré ahí, no tuvimos incrementos significativos de conductividad eléctrica, porque estos últimos formadores lavaron las sales y no tuvimos inconvenientes. Pero es difícil dar una recomendación de cuántos años debería esperar usted. Creo que lo más correcto es hacer un monitoreo del suelo o hacer un seguimiento para no equivocarnos, porque yo a lo mejor le puedo decir 2 años y a lo mejor usted con 1 año ya tiene inconveniente. Entonces creo que lo ideal es mostrar el suelo para determinar la periodicidad de aplicación. Nicolás, una pregunta. Ahí mostraste en el primer ensayo los análisis de suelo en el arranque y después de un par de campañas. Y arrancaba con un pH de 6.3, 6.4 y después bajaba a 5.9. ¿Te indica algo eso respecto a que tendrías que alguna alerta de controlar el pH? 6.3 y baja a 5.9. Mira, por lo general estos efluentes, que a ver si está el análisis acá, tienen, fíjate vos, un pH que tiende a ser más bien básico. Sí. No vamos a estar logrando una reducción del pH del suelo producto de la aplicación del efluente, porque el pH, vos fíjate, es básico. Sí puede ser por efecto, a lo mejor de la dosis de nitrógeno, pero no es... ¿Del nitrógeno qué? ¿Del fertilizante? No, del efluente, pero no es tampoco una reducción tan drástica que tenemos.
Pero si vos te fijas ahí, la conductividad, fíjate, pasamos de 0,33 a 0,95 en el testigo y 1,17, 1,31 en las otras parcelas. ¿Lo verías como más crítico de la conductividad? Sí. Ah, Pero tampoco ok. son valores que van a afectar la producción del cultivo. No van a generar una reducción de rendimiento esas dosis, o sea, esos niveles de conductividad. Listo, gracias. Para que hay una acá y... Buen día, Nicolás. Mi consulta es respecto al tipo de residuo cuando es más rico en fósforo. Si igualmente tiene la soja el mismo comportamiento estable o hay algún otro tipo, se ve algún incremento cuando el residuo utilizado está balanceado, digamos, a favor del fósforo. Mira, lo que te puedo decir que nosotros hicimos no con efluente tambo, pero sí con residuos de gallinas ponedoras, un ensayo, las 2 últimas campañas en la experimental de Manfredi, y sí tuvimos diferencias significativas. En maíz y en soja no tuvimos diferencias. Vuelvo a atribuir parte a lo mejor de la falta de respuesta a las abundantes precipitaciones, porque el nivel de rendimiento de los cultivos fueron los 2 años excepcional. No hubo diferencias por aplicación y aplicamos 5.000, 10.000 y 15.000 kilos de fósforo, y el gubano de ponedora tiene un alto contenido de fósforo, y no logramos diferencias. Sí, quería hacerte una pregunta en función si tenés experiencia con efluente de cerdos. Con efluentes de cerdo sí, hicimos 2 ensayos aplicando con un cañón regador, no con estercolera, entonces las dosis eran mayores. Y tuvimos, o sea, en los 2 casos se hicieron maíz para silo y las veces que lo aplicamos tuvimos muy buena respuesta. Y las dosis que aplicamos ahí fueron de 80.000 litros, o sea, mayor que en efluentes de TAM, pero fue por una cuestión de que el productor necesitaba sí o sí vaciar la fosa, entonces hubo que incrementar las dosis. Y no hubo problemas a nivel de suelo y sí logramos diferencias muy buenas en producción de cultivo. Sí, buen día. Buen día. El manejo de los residuos sólidos, ¿le hacías algún compostaje o lo tirás directamente como salen del corral? Lo que hicimos en este caso fue adaptarnos al manejo del productor. ¿Me habla del sólido este que aplicamos? No, utilizamos el manejo que hizo el productor. Él lo deposita 6 meses en esas pilas y después lo aplicamos. No hicimos un proceso de compostaje. Tal cual lo tenía en las pilas, lo aplicamos. ¿No varía? Si está más de 6 meses o 6 meses, ¿no varía la composición, nada? Sí, lógicamente va a variar porque parte del nitrógeno se va a volatilizar, sobre todo lo que esté en contacto con la atmósfera. Es posible que haya una reducción y sobre todo de la humedad del material. Es muy importante tener en cuenta la humedad del material a la hora de aplicar. Yo no mostré en esta presentación, pero muchas veces muestro que cuando aplicamos un material muy seco y hay un poco de viento, estamos aplicando en el campo del vecino que en el nuestro. Entonces es importante que el material no esté tampoco tan seco para hacer una mejor distribución del material en el campo. Lo que no dije con respecto al tema del efluente porcino, y creo que sí es importante decirlo, que el contenido de nitrógeno amoniacal en el efluente porcino es mayor que en el de tambo. Está aproximadamente entre el 70-75% del contenido de nitrógeno total es nitrógeno amoniacal, es decir, que voy a tenerlo rápidamente disponible en el cultivo siguiente que voy a sembrar. En el efluente de tambo está entre el 45 y 50% ese contenido de nitrógeno amoniacal en el efluente, es un poquito menor. Nicolás, buen día. Por Buen acá. día. Sí. La pregunta es la siguiente y pido 1000 disculpas, llegué un poquito tarde, no sé si lo mencionaron. ¿Han medido fertilidad química? ¿Han hablado de estructura del suelo, o sea, fertilidad física? La pregunta es si han medido fertilidad biológica, es decir, colonias de bacterias y distribución de esa colonia de bacterias con el uso de los residuos de origen animal. Sí, lo que hicimos en el ensayo ese de maíz, soja, trigo, soja, terminada la rotación agrícola de los 3 años, medimos respiración microbiana y materia orgánica particulada.
Y hubo una tendencia, lo que pasa, nosotros lo medimos una vez, podemos hablar de una tendencia, pero no lo podemos afirmar. Si bien el muestreo se hizo en todas las parcelas, en las que había aplicación de efluentes, vimos una mejoría en la calidad química del suelo, perdón, calidad biológica. Es un trabajo que está publicado, lo presentó Vanessa Pegoraro en el Congreso de Suelo de este último año, y creo que se puede buscar, creo que todos los trabajos ya están colgados, entonces ahí lo podés chequear. Yo no lo presenté porque me parecía que eran demasiados datos y no, el tiempo eran 20 minutos. Pero también en este ensayo lo que se hizo también es medir la parte física con Silvio Imhoff de la Universidad Nacional del Litoral. No tenemos los resultados todavía, pero vimos tanto la parte química, física y biológica, los tres aspectos analizamos. Bueno, yo voy a hacer un par de preguntas más. La separación cuando haces de líquido y sólido en los efluentes, ¿la parte líquida queda en condiciones para hacer qué o qué se debería hacer con la parte líquida? No, la parte líquida, o bien se puede hacer un tratamiento con lagunas, por ejemplo una laguna anaeróbica y otra aeróbica, o dos aeróbicas, como propone Rafaela. Nosotros recomendamos que se haga un tratamiento por lagunas y no se aplique directamente. Y luego, bueno, lo que mostré se toma con la estercolera directamente de las lagunas y lo aplicamos a campo previo a una caracterización del material para saber, en base al contenido nutricional que tiene, cuál va a ser la dosis. Por eso siempre es muy recomendable saber en qué cultivo voy a sembrar para conocer su requerimiento, saber qué oferta inicial de suelo tengo y también qué contenido nutricional tiene el efluente para saber qué dosis aplicar. Bien, y lo otro, Vanessa preguntó sobre el fósforo, a favor del fósforo. Puede ser que acá creo que tiene 25 el testigo. En Córdoba hay suelos con 10 partes por millón de fósforo. Tal vez creo que en suelos muy pobres de fósforo puede que sea mayor el impacto del fósforo de los efluentes. Seguramente. Yo siempre pienso, y tengo un colega que es de Entre Ríos que me dice que ahí los niveles de fósforo están en 3 y 5 claro, también. Sí, también, entonces no quise ser exagerada. Sí. Es muy buscado el guano de ponedora para recuperar fósforo en suelos. Entonces, en esos casos seguramente la respuesta sí va a ser significativa por aplicaciones de estas enmiendas. Voy a hacer una pregunta indirecta para Nicolás y si tiene alguna experiencia la gente de acá de la sala. Por ejemplo, analizaron el hecho de qué ocurre, digamos, con los productos preemergentes que se están aplicando ahora para los cultivos, digamos, maíz, soja, trigo, con el hecho de estar aplicando enmiendas orgánicas arriba. Pregunto, si altera algún funcionamiento de ellos, como las imidazolinona, ese aspecto. En mi caso no tengo experiencia, no lo evalué. Bueno. Sí, ¿tenés alguna recomendación para residuo de feedlot? Sí, yo particularmente ensayos no hice, sí colaboré con unos colegas de la Agencia de Extensión de Justiniano Pose. Ellos hicieron en 2 oportunidades con un feedlot cercano a la agencia. Sé que tuvieron buena respuesta, no me acuerdo los resultados del ensayo en este momento, pero también es como enmienda orgánica de suelo, es muy buen producto, pero yo no tengo experiencia puntual con ese tipo de residuos. Bueno, hasta acá hemos llegado. Creo que al principio estaba tu mail, Nicolás, por si alguien quiere consultarlo. Ahí está. Por si quieren hacer alguna otra consulta. Y bueno, hemos finalizado. Muchísimas gracias por haber participado.